Gloria al Señor. Gloria al Señor. Amén. Saludamos a nuestros hermanos que nos siguen a través de las redes sociales. Dios les bendiga mucho. Amén. Filipenses capítulo 2. Gloria al Señor. El mensaje de hoy, para los que les guste anotar o los que les gusta anotar, el mensaje de hoy se llama amor y servicio. ¿Cómo se llama el mensaje de hoy? Amor y servicio. Vamos a ver estas dos características que, fíjense, estas dos características deberían, entre todos aquellos que hemos confesado a Jesucristo como nuestro Señor y suficiente Salvador. Sin embargo, la realidad es que no todos tienen amor y no todos tienen servicio. Y de eso estaremos hablando el día de hoy. De cómo la Escritura nos enseña a través de dos ejemplos de hombres que supieron amar y que supieron servir. La Biblia está llena de historia tanto de hombres y mujeres de diferentes condiciones. Nos relata la Biblia no tan solamente sus logros, no tan solamente sus éxitos, sino también sus tropiezos, sus fracasos y también cómo la mano de Dios los restauró. La Biblia no es un libro de idealización, no idealiza a los hombres, los muestra tal como son. No muestra hombres perfectos, muestra gente imperfecta restauradas por la mano de Dios que sí es perfecto. ¿Sí? En la Biblia usted va a encontrar hombres que así como le sirvieron a Dios, así también fueron quebrantados, tropezaron, fracasaron y Dios los levantó. Y sirven de ejemplo para usted y para nosotros. La Biblia es atemporal. ¿La Biblia es qué? Es decir, la Biblia no tiene tiempo. La Biblia es la palabra de Dios y Dios es eterno. Él es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Alguien dice es que hay cosas de la Biblia que quedaron en el pasado. No es cierto, la Biblia es atemporal. La Biblia está vigente hoy en día. Lo que enseña está vigente hoy en día. Amén. Lo que se manifiesta está vigente hoy en día. Por eso Jesús dijo, cielo y tierra pasarán, no pasará. Amén. La Biblia es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestros caminos. Amén. Entonces, si queremos saber cómo vivir, si queremos saber cómo caminar, tenemos que conocer la palabra de Dios. Amén. Un cristiano que no conoce la palabra del Señor será como una hoja cuando hay un ventarrón, de aquí para allá. Una de las grandes cosas que ha ocurrido en los últimos 15 o 20 años es el descuido de la meditación de la palabra. Hoy muy poca gente tiene el deseo de tomar un tiempo de leer la Biblia. ¿Sí? Hay algunos que recitan algunas cosas que ni siquiera están en la Biblia. ¿Como cuáles? Ayúdate que yo te ayudaré. Eso no viene en la Biblia. Pero al desconocer la palabra del Señor, piensan que eso viene en la Biblia. Sí, como ni una hoja se mueve si no está la voluntad de Dios. No, eso no viene en la Biblia, ese es un pensamiento hindú. ¿Sí? Pero hay tanta gente que como no lee la Biblia, solamente repite. ¿Sí? Está como la anécdota de un periquito. Creo que los pericos son los que imitan cuando habla alguien, ¿verdad? ¿O son los loros? Bueno, esos animalitos verdes que hacen, ¿no? Y si usted le dice una frase, y había una hermana que tenía un lorito que a la hermana le gustaba cantar un canto que dice, me voy con él, yo no me quedo. ¿Se acuerdan de ese coro? Y un día resulta que la hermana por error deja abierta la jaula del lorito, del perico, y el perico se sale del patio. Y viene un gavilán, un águila, y ¡pum! Se lo lleva, ¿no? Y ahí va el periquito cantando, me voy con él, yo no me quedo. Porque nada más repetía, y hay muchos cristianos que al no conocer la Biblia solamente repite lo que escucha. Y por eso es importante meditar en la palabra del Señor. Esa es la introducción solamente. Amén. Vamos a leer entonces Filipenses capítulo 2. Vamos a ver del versículo 19 al 30. Y si usted tiene la Biblia Reina Valera 60, ahí arriba del versículo 19 tiene un pequeño encabezado y manifiesta dos nombres. ¿Cómo dice ese encabezado?
y Epafrodito. Ellos son ejemplos, los ejemplos que hoy vamos a tomar de amor y servicio. Entonces vamos a ver primero el ejemplo de Timoteo, que es un ejemplo de amor. Amén. Lea conmigo del versículo 19 al 24, ahí donde está en su lugar, ahí sentado. Lea conmigo en voz alta. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo. ¿En dónde? En el evangelio. Así que a este espero enviaros, luego que yo vea cómo van mis asuntos, y confío en el Señor, que yo también iré pronto a vosotros. Amén. Así que vamos a ver el ejemplo de Timoteo. El apóstol Pablo menciona las cualidades de la vida de Timoteo. Timoteo era discípulo del apóstol Pablo y a la vez era discípulo de Jesucristo. Entonces Timoteo, ¿verdad?, estaba cerca del apóstol Pablo. La primera vez que se menciona a Timoteo lo encontramos de referencia en el libro de los Hechos, capítulo 16, versículo 1. ¿Alguien puede buscar Hechos 16, 1, por favor? Y ahí nos da unos datos de Timoteo. Hechos 16, versículo 1, y no pierda Filipenses 2, 19. Amén. ¿Cómo dice? Así es. Amén. Es la primera vez que se menciona a Timoteo. Era un discípulo. Su madre era una judía devota, pero su padre era griego, es decir, era un pagano. Y este es Timoteo. Timoteo era hijo de un matrimonio mixto. No sabemos por qué su mamá se casó con un griego. Si vemos que el pueblo de Israel, los judíos, tenían estrictamente prohibido casarse con alguien que no fuera del mismo pueblo. Sin embargo, la mamá de Timoteo era una judía devota, es decir, una mujer que sabía y conocía tanto la ley y las costumbres, pero se casó con un hombre griego. Entonces nos dice que él era hijo de un matrimonio mixto. Amén. En 2 de Timoteo capítulo 1, verso 5, ¿sí?, nos dice que él fue criado en la escritura o en el conocimiento de la escritura tanto por su madre como por su abuela. ¿Alguien lo puede leer, por favor? Le estoy dando estos datos para que sepamos quién era Timoteo. 2 de Timoteo 1, 5. Así es. Amén. Primero fue la abuela, luego la madre y fue luego él. Fue instruido en el conocimiento de la palabra. Muchos creen que Timoteo fue alcanzado para Cristo Jesús en el viaje misionero que realizó el apóstol Pablo, porque en 1 de Corintios capítulo 4, versículo 17, léalo por favor, 1 de Corintios 4, 17, le voy a dar algunos pasajes de la Biblia. Porque es necesario que todo lo que escuchemos necesite estar fundamentado en las Sagradas Escrituras. Amén. Amén. Mi hijo amado. Primera de Timoteo 1, 2. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Timoteo, verdadero hijo de la fe. Por eso opinan que fue Pablo el que lo alcanzó para Cristo. Y 2 de Timoteo 1 y 2. Amén. A Timoteo lo llama amado hijo,
verdadero hijo en la fe. Es decir, estos textos nos manifiestan la opinión que tienen muchos que fue Pablo el que lo trajo a la fe de Cristo Jesús. Amén. Por eso es que Timoteo se convirtió en un discípulo muy cercano al apóstol Pablo, un hombre de su entera confianza. Por eso es que en el versículo 19, regresemos a Filipenses 2:19, es por eso que el apóstol Pablo dice y nos da la razón por la cual fue enviado Timoteo. Dice: espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro. Recordemos que cuando esta carta fue escrita, el apóstol Pablo estaba prisionero en Roma y había escrito esta carta. Y el apóstol Pablo también estaba preocupado por la iglesia de Filipos y dijo: voy a enviar a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo al saber cómo estaban. ¿Por qué? Porque Timoteo iba a ir e iba a regresar para decirle al apóstol Pablo cómo se encontraba la iglesia. Amén. Entonces el apóstol Pablo dice: yo quiero encontrarme bien. Pablo amaba a la iglesia. Pablo amaba a cada hombre y cada mujer que había entregado su vida a Cristo Jesús. Tenía una preocupación por la iglesia del Señor. Doy gracias a Dios por aquellos hombres y mujeres que en verdad tienen una preocupación honesta y sincera por la iglesia, por el cuerpo de Cristo. Doy gracias a Dios por aquellos hombres y mujeres que aman de verdad las almas, que aman de verdad a cada hombre y cada mujer que vino a Cristo Jesús. Amén. Aquellos que en verdad se preocupan. Entonces vemos que el apóstol Pablo en el versículo 19 les manifiesta, ¿verdad?, que él quiere encontrarse de buen ánimo y por eso iba a enviar a Timoteo. Del versículo 20 al 22 nos dice la Biblia por qué Pablo eligió a Timoteo. Ahora, Timoteo no era el único discípulo del apóstol Pablo, pero Timoteo fue elegido y vamos a ver por qué el apóstol Pablo eligió a Timoteo. Porque recuerde que el mensaje de hoy se llama amor y servicio. Vamos a ver por qué Timoteo fue elegido. ¿Por qué Pablo no eligió a otro? Bueno, el versículo 20, lea conmigo. Pues a ninguno tengo que, y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos que no lo que es de Cristo. Nótese que el apóstol Pablo está diciendo por qué eligió a Timoteo. Dice, leamos nuevamente, dice: porque pues a ninguno tengo del mismo. Es decir, Timoteo era muy parecido al apóstol Pablo. Timoteo tenía esa misma pasión y esa misma preocupación que habitaba en el apóstol Pablo. Por esa causa, el apóstol Pablo lo eligió. Porque dice: yo no tengo a otro del mismo ánimo, es decir, no tengo a otro que yo sepa que piensa como yo, que ama como yo, que se preocupa como yo, sino a Timoteo. ¿Me explico? Es decir, hay quienes conforme van creciendo y madurando, empiezan a amar más al Señor. Y cuando se ama al Señor, se ama lo que Dios ama. ¿Qué cree que es lo que más ama el Señor? Las almas. Lo que más ama el Señor son las almas. ¿Me explico? Y cuando alguien empieza a amar más al Señor, empieza a amar las almas, empieza a amar su obra, empieza a preocuparse, se empieza a apasionar. ¿Por qué? Porque hay un amor en su corazón por las personas. ¿Me explico? Por eso Pablo dice: es que no tengo a ningún otro. No es que no hubiera, sino que quizás no había alcanzado la vida o el nivel de madurez que tenía Timoteo. Porque Timoteo había caminado con el apóstol Pablo. ¿Sabe? Hoy se ha extraviado el verdadero discipulado que cada creyente debería tener. ¿Por qué?
Porque hoy, lastimosamente, y de gracias a Dios que hoy está aquí, hoy a veces hemos dejado de amar con sinceridad a nuestros hermanos en la fe. Muy pocos se preocupan cómo está el hermano, cómo está la hermana, cómo está fulano. Muchas veces solamente están observándolos en qué fallan, en qué se equivocan. Estamos prestos para señalar sus errores, pero no estamos prestos para auxiliarlos, para amarlos y para ayudarlos. Vemos la gente que camina sin Cristo y lastimosamente la iglesia de hoy en día está indiferente ante el mundo que se está perdiendo. Pero nosotros tenemos que aprender a amar de verdad. ¿Me explico? Y dice el apóstol Pablo, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese. Nadie se interesaba tan sinceramente por la iglesia como lo hacía Timoteo. Y esa palabra dice, nadie tan sinceramente, es que realmente Timoteo tenía en su espíritu la misma preocupación que había en el apóstol Pablo. Y qué importante, fíjese, qué importante es que cuentes con alguien que ame a los tuyos como tú los amas. Qué importante es que tú tengas a alguien cerca de ti como Pablo tenía a Timoteo, que le importe los tuyos como te importan a ti. Dale gracias a Dios por aquellas personas que están cerca de ti, que están preocupados realmente por tu familia. ¿Sabes? A veces ni siquiera son de la línea sanguínea. Hay gente que no es de tu familia, pero que está más preocupada por tu familia que tu misma familia. No sé si me explico. Y dale gracias a Dios por aquellas personas que te preguntan, ¿y cómo está tu papá? ¿Y cómo está tu mamá? ¿Y cómo están tus hijos? ¿Y cómo está fulano? Hey, yo estoy orando, ¿sabes? Me metí a ayunar. Dale gracias a Dios por esas personas que tan sinceramente se preocupan por los tuyos. Porque ¿cuántos de verdad tomarán tiempo para orar por las familias de la iglesia? Nosotros podemos decir amén solamente de palabra, pero ¿y en la práctica? ¿Será que en verdad apartamos tiempo para orar por nuestros hermanos en la fe? ¿Alguno tendrá tanto amor por su hermano que aparte un día para ayunar exclusivamente por él o por ella? ¿Alguno tendrá tanta pasión que tenga una velada de oración en la noche a solas por un hermano, por una hermana? Sonría, Cristo le ama. Le dije que el mensaje es pastoral. Hay mensajes que tienen que ayudarnos a saber hacia dónde vamos y cómo estamos, en qué condición nos encontramos. Porque una de las cosas que el Señor Jesucristo le revela a la iglesia, una de las iglesias en Apocalipsis, es que había abandonado su primer amor. Iban a la iglesia, servían, lo hacían todo de manera excelente, pero no había. Hay gente en la iglesia que viene por rutina, por costumbre, por tradición. Ya no hay pasión en su corazón. Hace tiempo la pasión se fue de su corazón. Hace tiempo dejó de orar con amor, con pasión. ¿Me explico? Entonces, dale gracias a Dios por aquellos que están a tu lado, que realmente aman los tuyos. Valóralos y dale gracias a Dios. Por aquellos que cuando tú te enfermas, están cerca de ti. Porque estoy seguro que cuando haces una fiesta, muchos llegan. Pero ¿sabes quiénes son los que realmente están contigo? Los que están en tus peores temporadas. Ahí realmente vas a ver quién te ama de verdad. Porque para hacer comida y pachanga todo el mundo llega. ¿Me explico? Pero en la enfermedad, ¿sí? En tu lecho de enfermedad, cuando hay escasez. Pero dale gracias a Dios porque el apóstol Pablo dijo, no tengo a alguien como Timoteo que realmente esté tan preocupado por ustedes. Y el versículo, sigamos leyendo.
Versículo 21. Porque todos buscan ¿qué? No lo que es de Cristo Jesús. Por eso, en versículos anteriores, el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Filipos: nada hagáis por contienda o por vanagloria. ¿Y qué es la vanagloria? Una gloria hueca. Por eso el apóstol Pablo les decía: nada hagáis por contienda o por vanagloria. Y dice que Timoteo no buscaba lo suyo propio, sino lo de Cristo Jesús. Eso era lo que hacía que Timoteo amara la obra. Porque no estaba buscando una reputación, él no estaba buscando los aplausos de la gente, él no estaba buscando que lo reconocieran, él no estaba buscando que, ay, Timoteo, mira, no, realmente Timoteo buscaba lo que era de Cristo Jesús. Sabes, hoy hay una grande verdad. Hay muchos líderes, pastores, evangelistas, profetas, apóstoles que buscan a la gente por su interés propio, para ver cuánto dinero le sacan, para ver cómo son beneficiados. Pero el verdadero hijo de Dios, el verdadero discípulo, no busca lo suyo propio, sino lo que es de Cristo Jesús. ¿Me explico? Esa es la enorme diferencia, mi amado hermano, entre la iglesia del Antiguo y del Nuevo Testamento, la iglesia primitiva y la iglesia de hoy. Hoy cada quien busca lo suyo propio. Y si no obtiene beneficio, no ayuda a nadie. Y si voy, ¿qué me gano, pastor? ¿Me gano un lugar ahí en el púlpito? ¿Me va a reconocer y me va a aplaudir delante de la gente? Sí lo hago entonces. Gloria a Dios, aquí no hay de eso. Pero el cristiano no busca lo suyo. Busca lo que es Cristo Jesús. Por eso Timoteo era la persona que el apóstol Pablo, ¿verdad?, eligió para enviar a la iglesia de Filipos. Un verdadero discípulo ama la obra del Señor, ama las ovejas del rebaño del Señor y por eso las cuida, tratándolas bien. Amén. Orando por ellas, exhortándolas cuando haya que hacerlo, pero lo hace porque no busca lo suyo, sino lo que es de Cristo Jesús. Un verdadero discípulo ama la obra del Señor, ama las ovejas del Señor, las cuida. ¿Sabe cuánto vale un alma? La sangre de Cristo. Porque realmente al saber cuánto vale un alma, un verdadero discípulo sabe que tiene que amar las ovejas, tiene que orar y también tiene que corregir y exhortar cuando sea necesario, porque Dios al que ama corrige. Y yo sé que hay personas que no les gusta la corrección, pero una cosa es corregir con amor y otra corregir con violencia. Cuando alguien te corrige en algo que tú estás mal, en verdad te ama. Esa persona en verdad sí le importas, porque te está corrigiendo por tu bien. ¿Cuántos aman a sus hijos aquí? Usted los corregiría si estuviera haciendo algo mal, ¿verdad? Sí. Pero ¿sabe cuando usted ve que alguien no le ama? Cuando no le importa y le dice, pues haz lo que quieras. Pero el que ama de verdad, el que busca lo de Cristo Jesús, entonces no busca lo suyo propio. Por eso es que el apóstol Pablo dice, es que yo no tengo a otro como yo, sino a Timoteo. Que Dios levante a muchos con el espíritu de Timoteo, porque hoy la iglesia necesita a hombres y mujeres con el corazón de Timoteo. Porque hay tanta gente herida, lastimada, decepcionada, dañados, porque se encontraron con gente que no tenían el corazón, pastores que humillan, que pisotean a la gente.
Tampoco se supone que deba haber pastores alcahuetes. No. No hay que confundir el amor con la alcahuetería. ¿Me explico? Recuerde que el amor es la base de la misericordia y el amor es la base de la corrección. Con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué. ¿Cuál es la base de la misericordia? El amor. Y Dios al que ama, corrige. Entonces la base de la corrección es el amor. Entonces el apóstol Pablo no eligió a alguien más, sino a Timoteo. Lo escogió para enviarlo a la iglesia de Filipos, una iglesia la cual Pablo amaba de una manera muy especial. Amén. ¿Vamos bien, iglesia? Dice, versículo 22. Gloria al Señor. Así es. Si lo tiene, léalo. Me parece rezo que estamos aquí. No, leamos juntos. 1, 2, 3. Pero ya que como hijo en el evangelio, versículo 23. Así que espero enviaros luego que yo vea cómo van mis asuntos y confío en el Señor que yo también. Amén. Pero el versículo 22 dice ahí, pero ya conocéis los méritos de él. ¿Qué cree que sean méritos? Lo que hizo. O sea, Pablo o Timoteo no hablaban, hacían. Porque como dice el refrán mexicano, de lengua me como, ¿qué? ¿Sí? No, yo hago esto y a la mera hora, nada. Pero dice Pablo y el Espíritu Santo de Dios, ojo, porque el autor de las Sagradas Escrituras, ¿quién es? El Espíritu Santo. Porque ninguna profecía fue traída por voluntad humana. ¿Quién dejó testimonio de Timoteo y Epafrodito? ¿Pablo? No, el Espíritu de Dios. ¿Me explico? El Espíritu de Dios que ve el corazón de los hombres. El Espíritu de Dios que ve la vida, que conoce las intenciones, que conoce los pensamientos. Dejó evidencia de la vida de Timoteo y de Epafrodito. ¿Me explico? No están en la Biblia por casualidad. No están en la Biblia porque al apóstol Pablo se le ocurrió, no, están ahí porque el Espíritu Santo de Dios nos ha dejado evidencia de que todos aquellos que aman de verdad y les sirven de verdad son reconocidos por Dios. Aunque los hombres no lo reconozcan, Dios lo reconoce. ¿De qué sirve que tengas el éxito o el reconocimiento de los hombres si el de Dios no lo tienes? Hay mucha gente que hoy está en las redes sociales buscando tener seguidores y hacen sus transmisiones y mándenme un dinero y que voy a hacer esto y que voy a hacer lo otro y bla, bla, bla. En aquel día me dirán, en tu nombre eché fuera demonios, sané enfermos y el Señor le dirá, apartaos de mí, hacedores de maldad. Dios que conoce los corazones es el que sabe. Pero dice, pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el evangelio. Es decir, Timoteo estaba cerca del apóstol Pablo, ¿verdad? Timoteo estaba y caminaba a donde el apóstol Pablo iba como discípulo. Y por eso el apóstol Pablo dice, él no está aquí porque me caiga bien. Él no está aquí porque sea mi hijo en la fe. Él está aquí porque ha dado evidencias. ¿Me explico? Él está aquí porque ha mostrado. Dice, pero ya conocéis los méritos de él. Amén. Es decir, esto lo había convertido en un hombre de suma confianza e importancia
para el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque Pablo lo había visto. ¿Me explico? Escuche, y es que no a cualquiera se le puede soltar algo tan extremadamente valioso como son las almas compradas por Cristo. Escuche, no a cualquiera se le puede soltar el cuidado de las almas. Primero hay que conocerlos, primero hay que verlos, primero hay que ver su vida. Porque sabe, cuando alguien le suelta la confianza de las almas, le está soltando algo muy valioso, que si no sabe cuidarlo, lo va a destruir. ¿Me explico? Por eso a veces los pastores le piensan mucho en nombrar a ciertas personas, porque es que realmente, hermano, tener una congregación, tener una iglesia, cuesta lágrimas. Cuesta, como para soltarle a alguien que no tiene amor, que es déspota, que es soberbio, que es altivo, que es vanidoso, que solamente quiere el reconocimiento de la gente. No se le puede soltar algo que vale tanto. Por eso el apóstol Pablo le dice a la iglesia la razón por la cual está enviando a Timoteo. Porque ya conocéis los méritos de él. Escuche, el pastor o líder no pone a alguien porque es su familia, su amigo, sino que pone a alguien que verdaderamente ha mostrado un amor y servicio genuino para Dios y su obra. ¿Me explico? Por gracia de Jesucristo soy pastor. La gracia de Cristo. Pero ustedes saben que yo he dicho, la iglesia no es una empresa para heredarla a los hijos. Los hijos tienen que tener el llamado de Dios. ¿Me explico? Si los hijos no tienen el llamado, Dios levantará del pueblo a alguien que ocupe el lugar del pastor. Porque esa no es una herencia, no es una empresa. Imagínate que el pastor ama a la iglesia, pero los hijos no, y se lo dan a los hijos. ¿Qué cree que vaya a pasar? Puede que se arruine, se acabe todo. Y hay gente que a fuerza pone a su familia porque es su familia, o pone a sus amigos porque son sus amigos. No, es que no se puede poner a cualquiera. Se tiene que poner a aquellos que Dios eligió, aquellos que han dado méritos, aquellos que han dado muestras de un amor genuino, de una responsabilidad genuina. ¿Me explico? Esa es la verdad, mi hermano. Por eso el apóstol Pablo estaba diciendo. Por eso Timoteo es el ejemplo de amor genuino. Pablo dijo, no hay quien se interese por ustedes como lo hace Timoteo. Lo hace de una manera sincera. Y yo lo pongo porque he visto lo que él es. Pablo conocía a Timoteo. ¿Me explico? Y esto se tiene, esto es conforme a madurez. Yo sé que a veces queremos servir y queremos hacer esto, pero todavía no estamos preparados. Hay un tiempo de preparación, hay un tiempo de maduración. Porque es que lo que se te da no es algo ligero, es algo que realmente vale. Y ese amor debería existir en toda la iglesia. Ese amor debería estar en todos y cada uno de nosotros. Amar genuinamente, preocuparnos genuinamente por la iglesia, por las almas. Yo a veces me pregunto, mi amado hermano, mi amada hermana, yo no sé si usted no tenga amigos o amigos, y discúlpeme que yo sea muy honesto y sincero el día de hoy, me disculpa. Disculpado, gloria a Dios. Pero yo no veo que traigan algún amigo, alguna amiga, algún vecino a la iglesia. Yo no lo veo. Pasan los años y somos los mismos. Y a veces hasta menos. Unos se van y ni sabemos por qué se fueron. Unos tienen días que no vienen y no sabemos, nadie se preocupa. Algunos
y aquí gracias a Dios no hay de eso, pero algunos por chisme quieren saber por qué no vino fulano de tal. No porque realmente le preocupe cómo está, sino por morbo. ¿Me explico? La iglesia debe ser una iglesia pastoral, debe ser una iglesia ¿qué? Pastoral, es decir, todos nos cuidamos, nos preocupamos, crecemos, avanzamos, nos ayudamos. Por eso Pablo le estaba escribiendo esta carta a la iglesia de Filipos, porque ahí había una iglesia. Amén. Vamos bien, diga, gracias a Dios que vine hoy. Amén. ¿Me explico? No se preocupe por el que no vino, preocúpese por usted. ¿Sabe? Hay gente que dice, qué bueno que le están dando al que está aquí a mi lado y que le den más duro. No, toma la palabra para ti. ¿Me explico? Y deja que el que esté al lado, Dios le hable también. ¿Me explico? Pero toma lo que Dios también tiene para ti. ¿Me explico? Entonces, dice el apóstol Pablo, dice, pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo. Esa es la clave. Había estado sirviendo con él. Oh, bendito Dios, que Pablo a donde iba, allí iba Timoteo. Ay, ¿lo digo o no lo digo? Yo quisiera que Dios despertara el corazón de muchos de Timoteo, porque a veces es pesado estar haciendo las mismas cosas uno solo. Yo no digo mucho, pero usted no sabe cómo siento aquí cuando no veo la preocupación. Usted no me va a ver aquí en el púlpito tirando indirectas, si voy a hablar es directo. Pero realmente, el tener a alguien que sirva contigo. Pastor, ¿a dónde hay que ir? ¿Qué hay que hacer? Cuente conmigo, aquí estoy a tal hora. Timoteo no hablaba, mostraba. En enero, creo que fue en enero, en diciembre, dijimos que íbamos a dar una aportación de 100 pesos al mes para poder juntar para comprar un terreno. Hay quienes dieron 1, 2 meses y hasta el sol de hoy. Divida 100 pesos entre 4 semanas. ¿Será que nadie tiene ni siquiera 25 pesos? ¿Que ahorrara? ¿Será que nadie? A lo mejor si usted es sincero diga, no tengo, y Dios lo sabe, no pasa nada. Pero alguien dice, es que no tengo y se compra 2 o 3 cocas a la semana de 40 pesos. Hermana Fanny, cuénteme cuántas personas adultas hay aquí, cuénteme. No me cuente ni a niños ni a adolescentes. ¿Cuántas personas adultas hay? Varios, dice. Y los que están en las transmisiones, esto se queda aquí en secreto, 23. Exceptuando los que nos visitan por primera vez, ¿cuántos son? 19. Y nos falta. Supongamos que cada domingo venimos entre 25 y 30 personas. ¿Sabe cuánto se junta de ofrenda cada domingo? A veces se juntan 300 o 400 pesos por domingo. Divida 400 pesos entre 30 personas adultas. 13 pesos. Si es que todos, porque a lo mejor alguien ponga 50 y otros 5. Mi pregunta es, ¿realmente están en una condición de escasez o es que han menospreciado la obra del Señor? Porque van a la tienda y se compran un paquetazo, se compran unos Doritos, se compran una coca y se gastaron como 70 u 80 pesos. Sonría, Cristo le ama. ¿Por qué que de boca podemos decir, cuente conmigo? Pero mis acciones muestran realmente. Y Timoteo, Pablo dijo de Timoteo, ustedes conocen los méritos de él. Porque ha servido conmigo.
¿Me explico? Y yo le pido al Señor y doy gracias a Dios por aquellos que Dios está levantando. Que no solamente me digan cuenta conmigo, pastor, sino que aquí los quiero ver. Llegan los días viernes de culto, 3, 4, 5. Yo sé que algunos trabajan y no pueden venir, pero otros están allá en el Netflix, en el TikTok, en el Facebook. ¿Me explico? Yo sé que algunos trabajan y no pueden. Los sábados hay reunión de adolescentes, de jóvenes. A veces vienen, a veces tampoco vienen. Los domingos, desde las 6 de la mañana empiezo a limpiar allá. 7 de la mañana estoy aquí. Algunos han venido, gracias a Dios. Otros son las 9, 9:20, 9:30 y no hay nadie y estamos barriendo ahí. Otros ni ofrendan. Y recuerde que esta es una carta pastoral. Entonces, se lo digo con mucho amor. ¿Me explico? Yo le amo en el Señor, pero no quiero que se acomode, porque es fácil acomodarse y conformarse. Yo valoro a aquellos que vienen de fuera. Hermanos que viven allá, San Bartolo, por el Acuyo, que tienen que pagar a veces, no sé, 40, 50 pesos de taxi, y vienen, pagan 40 de venida, y 40 de ida y son 80 pesos. Más si consumen talento y su ofrenda. Porque también uno ve quienes se esfuerzan. Los que vienen hasta allá de, ¿dónde es la Pío Quinto? La Pío Quinto. Los que vienen del Muro. ¿Me explico? Sé que invierten. Pero el apóstol Pablo dijo, Él ha servido conmigo. Y todavía no entramos a Epafrodito, que era el ejemplo de servicio. Estamos con el del amor, y si estamos con el del amor, quién sabe cómo nos vaya con el de servicio. Pero Timoteo amaba de verdad. Y Pablo lo había visto. Y Pablo dijo, al que puedo yo enviar, que sé que los va a cuidar y los va a instruir y los va a ayudar, es Timoteo. No puedo mandar a otro. Yo no puedo poner a alguien que no haya dado evidencia, dijo Pablo, como lo ha hecho Timoteo. Ha servido conmigo. Había caminado con él. Había estado con él. Y Pablo le dijo, cuando él haya terminado su trabajo acá, yo lo mando para allá. ¿Me explico? ¿Vamos bien? Y todavía falta el segundo punto. Gloria a Dios. Entonces vimos el ejemplo de amor de Timoteo. Pero ahora vamos a ver a Epafrodito. Si alguien tiene un hijo, un nieto y le quiere poner nombre, ahí está, Epafrodito. Gloria a Dios, amén. Salúdeme a Epafrodito. No, gloria a Dios, amén. Lea conmigo entonces ahora del versículo 25 al 30. A ver si se quiere llamar Epafrodito. Bueno, versículo 25. Mas tuve por necesario enviaros a quién, mi hermano y colaborador y vuestro mensajero y ministrador de mis, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió porque habíais oído que había que, pues en verdad estuvo enfermo a punto. Para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo y tened en estima los que son como Él. Porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Amén. Ahora vamos a ver a Epafrodito. De Epafrodito no se nos menciona más que en la carta del apóstol Pablo a Filipos se menciona. No se nos dice ni quién fue su papá ni su mamá.
se intuye por el nombre que tiene, ¿verdad? Que sus padres eran griegos. Epafrodito se compone, el nombre Epafrodito se compone de Ep y Afrodito, que Ep significa para o de, y Afrodito era de Afrodita, la diosa Afrodita, o Venus, que era la diosa del amor de los griegos. Es decir, el nombre Epafrodito significa para Afrodita o de Afrodita. Sus padres eran completamente paganos griegos. Pero él se convirtió al evangelio. Y este hombre fue un ejemplo de servicio. Así como Timoteo fue un ejemplo de amor, Epafrodito fue un ejemplo de servicio. Porque el apóstol Pablo, note que el apóstol Pablo en el versículo 25 usa ciertos adjetivos. Le llama, por ejemplo, primero, ¿cómo le llama? Mi hermano y... Así es. Y compañero, pero vamos primero, le llama primero mi hermano. Es decir, él lo llama hermano porque compartía la misma fe en Cristo Jesús. ¿Me explico? Era su hermano en la fe en Cristo Jesús. Era un hombre que había manifestado públicamente su fe en Cristo, se había bautizado, por eso el apóstol Pablo lo llama fíjese, no dice el hermano, dice es mi hermano, por la cercanía, por lo que él había visto. Dice mi hermano y colaborador. ¿Qué es un colaborador? Uno que ayudó, uno que trabaja. Me explico, eso era, ¿qué era entonces Epafrodito para Pablo? Una ayuda. como uno, es que cada cosa que ponen, ¿no? Lleva una imagen, dice, de una muchacha, dice al muchacho, bueno, ¿y no me dijiste que en la iglesia servías? Y contesta el otro, sí, pero servía como piedra de tropiezos. Gloria al Señor, no de eso, de que los que sirven por piedra de tropiezo, no, sino los que ayudan. ¿Me explico? Dice que Epafrodito era un colaborador, uno que trabajaba, uno que ayudaba. ¿Me explico? ¿Sí? Alguien que ayudaba o trabajaba junto con él. Pablo sabía que este hombre era un hombre servicial. ¿Me explico? Y lo llama entonces mi hermano y colaborador y compañero de milicia. ¿Qué será un compañero de milicia? Que iba a ser que era como un militar, que formaban parte de una compañía. Es decir, peleaba las batallas, estaba ahí con él, servía. Por eso Epafrodito es el ejemplo de servicio. Dice el apóstol Pablo, el Espíritu Santo dice, mi hermano y colaborador y compañero de milicia vuestro. Es decir, Epafrodito había sido el enviado. La palabra mensajero en el original texto griego es apóstolos. De ahí viene la palabra apóstol. La palabra apóstol significa mensajero o enviado. Eso es un apóstol, un enviado, un mensajero. Entonces, de toda la gente que estaba en la congregación de Filipos, enviaron a Epafrodito. Recordemos dónde estaba Pablo. Estaba en la cárcel. Y a Pablo se le permitía tener una ayuda. Imaginemos que Epafrodito tenía familia. ¿Quién va a querer dejar su familia para ir a estar en una cárcel ayudando a alguien? ¿Me explico? No cualquiera. No cualquiera iba a dejar quizás el trabajo, la familia, sus comodidades para ir a servir. No fue a otra cosa, fue a servir. Porque dice vuestro mensajero y ministrador de qué. Esa palabra ministrador es la palabra que se ocupa para servidor público.
¿Cuál es la función de un servidor público? Servir a la gente, administrar. Epafrodito no fue otra cosa sino a servirle a Pablo, lo que Pablo necesitara, lo que Pablo ocupara. Epafrodito fue enviado para eso. No fue enviado para otra cosa, fue enviado para ayudar, fue enviado para servir al lado del apóstol Pablo. ¿Sabe? Ese mismo espíritu debe estar hoy en el corazón de la iglesia, que pueda dejar las cosas que hace con tal de servir, con tal de estar ahí. ¿Me explico? Hay mucha gente que yo sé que este mensaje no es muy común, porque habitualmente queremos escuchar mensajes y Dios te va a prosperar, y Dios te va a bendecir, y Dios te va a dar carros del año, y Dios te va a dar riqueza. Y todos dicen amén. ¿Me explico? Y dice, Dios te va a dar esto. Pero hay otras cosas que hay que hacer. Porque la Escritura dice, buscad primeramente el reino de Dios. Y todo lo demás, Dios te bendecirá. Pero primero tienes que buscarlo, tienes que servirle, tienes que disponerte. Y cuando tú te dispones para el Señor te va a bendecir. Esa es una realidad. Pero a veces no queremos sacrificar el tiempo para ir y servir. Epafrodito fue ejemplo de servicio. Sí. Tan es así que dejó su casa. ¿Sabe cuántos kilómetros había de Filipos a Roma? Más de 1,300 kilómetros. Es decir, era un viaje aproximadamente de 20 horas. Hoy en día, teniendo las rutas que son un poco más accesibles, pero en aquellos tiempos el camino era más difícil. Tenían que ocupar más tiempo. ¿Me explico? Hoy hay muchos caminos que facilitan el conectar otros estados, ¿sí o no? No sé si a alguien le tocó viajar aquí en autobús, en tren. ¿Alguien viajó en tren? ¿Sí? Yo tuve la bendición de viajar en tren allá en el sureste de Chiapas a Pichucalco, y por cierto nos robaron ahí las maletas y todo. Pero no era lo mismo como hoy. Hoy toma usted el ADO, el avión, su coche. Es más fácil. Pero Epafrodito tuvo que dejar su casa para ir a hacer, ¿sabe? Sin goce de sueldo. Su único reconocimiento era el que Dios le estaba dando. ¿Me explico? Y hasta el día de hoy hay testimonio de Epafrodito. Cada que alguien lee Filipenses aparece el nombre de Epafrodito. Dios mostró y dijo de este tipo de personas. Y dice el apóstol Pablo, sigamos leyendo. Dice, versículo 26, porque él tenía grandes deseos de veros a todos vosotros. Y gravemente, ¿qué? Porque había oído que había enfermado. Dice, pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo que, y no solamente de él, sino de mí, para que yo no tuviese. Escuche, Epafrodito no quería regresarse. El apóstol Pablo lo envió porque se enteraron, quién sabe cómo, que Epafrodito se había enfermado. Y el deseo de Epafrodito de ir a verlo es porque estaba preocupado por ellos, no porque quisiera irse, porque él, aún estando enfermo de muerte, decidió no moverse de donde estaba. Porque estaba sirviendo. ¿Me explico? Es decir, la enfermedad no lo hizo agarrar su maleta y decir, bueno, como me siento mal, ya me voy. ¿Me explico? Doy gracias a Dios por aquellos hombres y mujeres valientes y responsables que a pesar de que están enfermos, no dejan su servicio para el Señor. No dejan de congregarse. ¿Me explico? Vienen enfermos. Vienen así. Pero
Qué tristeza me da algunos que dicen, ay, pastor, hoy no voy a la iglesia porque hoy me siento mal. Pero el otro día, aunque se sientan mal, ahí están en el trabajo. Ahí están en el negocio. ¿Me explico? Para la iglesia pueden faltar, pero por otras cosas, aunque tengan un gran dolor de cabeza, un gran dolor de muela, un dolor de cuerpo, ahí van. Pero este hombre estaba tan comprometido con su servicio al Señor que ni aún la enfermedad que lo estuvo llevando a punto de morir hizo que abandonara su servicio. A veces hay hermanos y hermanas que me escriben y dicen, pastor, hoy no voy a ir a la iglesia porque no me siento muy bien, he tenido una mala semana, estoy desanimado, estoy cansado, estoy triste. Y le digo, no es el único, yo también me pasa lo mismo y a poco ha visto que yo dejo abandonado el servicio. Aquí estoy. Usted a veces no sabe cómo yo estoy predicando. La gente piensa que los pastores son de acero. No, los pastores son de carne y hueso. ¿Me explico? También lloran, también sufren. Pero es el Señor que nos fortalece. El Señor es el que nos ayuda. ¿Me explico? Hace 2 semanas, a media semana, tuve una gran temperatura arriba de 38 grados. Le dije al Señor, Señor, y mire, no quiero que suene soberbio, pero le dije, Señor, si en algún momento he de enfermarme, puede enfermarme lunes, martes, miércoles o jueves. Porque es viernes, sábado y domingo, ayúdame para estar sano. Porque son los días que más estoy entregado al servicio del Señor. Y sí, a veces me enfermo lunes, pero ya martes estoy bien, o me enfermo miércoles, ya jueves estoy bien, y viernes estamos bien. ¿Me explico? Pero el Señor nos ayuda. Entonces, en verdad, el apóstol Pablo habló de estos 2 hombres. Y dice, ni siquiera la enfermedad hizo que él desistiera. Y fíjese, el versículo 29, y vamos finalizando. Recibidle, pues, en el Señor con todo gozo y tened, ¿en qué? En estima a los que son como él. ¿Qué será tenerlos en estima? Reconocerlo, amarlo. ¿A quiénes? A los que tienen espíritu de servicio. Ay, entonces Dios hace diferencia. No, Dios no hace acepción de personas, pero sí resalta a aquellos que se entregan un poco más. ¿Me explico? Dice, ¿Dios tiene favoritos? No, Dios tiene íntimos, gente que lo busca. ¿Me explico? Y los resalta. Porque le dijo el Espíritu Santo, le dice a la iglesia, ténganlos en alta estima. Si Dios, fíjese, si Dios levanta personas, imaginémonos que en su casa se va a hacer una reunión, no sé, un culto de hogar, un discipulado, y se le comisiona a alguien, y que esa persona, a pesar del sol, de la lluvia o sentirse mal, va para atenderlos, valórenlos. Ténganlos en alta estima, porque le están mostrando que en verdad le aman y que le sirven al Señor de todo corazón. ¿Sí? Es verdad que hoy también hay mucha gente que ha abusado y hay gente que hoy lastimosamente quieren un trato muy especial y han abusado de la palabra honra. Es que hay que honrar a los hombres de Dios, pero han distorsionado lo que es la palabra honrar. La palabra honrar es reconocerlos, valorarlos. Pero algunos quieren que les tiren la alfombra roja. ¿Me explico? Usted valore. Siempre le he aconsejado. Cuando usted sepa que hay un pastor, una pastora, aunque sea de condición muy humilde ante sus ojos, ese hombre, esa mujer es muy valioso delante de Dios. Y usted lo debe de valorar y respetar. Nunca tenga en poco a un hombre o una mujer de Dios. Ténganlos en alta estima, porque están sirviéndole al Señor. Muchos entregan su vida, dejan su trabajo, dejan su familia por llevar una palabra,
por ir a un lugar. Cuando usted vaya a una campaña evangelística, cuando usted vaya a algún lugar que lo inviten, usted vaya para adorar, para llevar las almas, pero también para bendecir la obra del Señor. Porque esa gente viaja, los que en verdad lo hacen por amor. Y usted contribuya, hágalo de todo corazón, valore. ¿Me explico? Valore. Porque esos son hombres y mujeres que le sirven al Señor. ¿Me explico? Yo sé que usted se está acordando de hombres y mujeres que Dios puso en su camino, que le ayudaron en un tiempo. Y aunque en ese momento ya no esté ni en esa iglesia y quizás no sean sus pastores, ore por ellos. Hábleles y bendígalos cuando esté a su alcance. Nunca deje de hacerlo, porque ellos deben de ser tenidos en alta estima por su trabajo y por su obra al Señor. Amén. Así que terminamos, dice el versículo 30, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Es decir, Epafrodito estuvo ahí para servir. Así como Timoteo fue enviado porque nadie amaba a la iglesia de Filipos, como Timoteo, también de Filipos había alguien que destacaba por su servicio, un hombre llamado Epafrodito. Para muchos quizás no muy conocido, pero para el Señor sí era conocido. Amén. Así que, mis amados hermanos y hermanas en Cristo Jesús, oremos para seguir el ejemplo de Timoteo y el ejemplo de Epafrodito. ¿Sí? Sírvale al Señor. Ame la obra del Señor. No trabajamos para los hombres, lo hacemos para el Señor. Nuestra recompensa no es terrenal, es espiritual. ¿Me explico? Involúcrese con sus manos para servir al Señor. Involúcrese con su oración. Involúcrese con su ayuno. Involúcrese con la economía. Pero involúcrese en amar y servir al Señor y la obra del Señor. Porque son tiempos en los cuales necesitamos manifestar que somos pueblo de Dios. Así que yo le voy a invitar que se ponga de pie en esta hora del día. Y quiero invitarle a que, yo sé que todos pasamos por baches espirituales. A veces no estamos en nuestro mejor momento. ¿Me explico? A veces estamos como tantito desanimados.